Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día, caballeros, Jimena, Fer, Adrián. Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, nos vamos adentrando ya definitivamente en el gobierno de Javier Milei y empieza a verse ya el plan que se dibuja detrás del telón que según definió el vocero Manuel Adorni, significaron estas primeras medidas de emergencia que Caputo hace un par de días anunció y que anoche en la primera entrevista que dio se encargó de relativizar, por otro lado. Y lo que parece claro, a partir de lo que nos vamos enterando a cuentagotas, y si tomamos esa información como fidedigna y confirmada, a lo que yo le pondría un asterisco, teniendo en cuenta los antecedentes de Milei, de Caputo y de cómo está trabajando este grupo, que como venimos contando pase tras pase, es objeto de una puja en vivo y en directo de intereses, de cláusulas que se tachan o se agregan sobre la marcha en función del lobby de alguno o de alguna. Y ese escenario nos muestra que va a haber obviamente una concentración impactante de la riqueza como probablemente no se ha visto en la Argentina desde el 45 en adelante. Ahí vemos esa Argentina de principios del siglo XX que tanto admiraba Milei, con una élite que claramente era de las más ricas del mundo, que quizás eran más ricas que sus pares de Estados Unidos o de Europa, en un país que no era definitivamente más rico ni que Estados Unidos, ni que Inglaterra, ni que Alemania. Vemos también, por lo menos en cuanto a las intenciones, una idea de, con poquito, pero tener gestos que indican cierto sostenimiento de los sectores más necesitados, de la clase baja. Todavía no sabemos exactamente de qué forma, y es interesante que dentro de las medidas urgentes no aparecieron estas cosas que empezó a anticipar ayer Caputo, como por ejemplo que va a haber bono para jubilados, como por ejemplo que el tema de los subsidios va a ser gradual y a lo largo de varios años, llegó a decir anoche. Pero simultáneamente un desconocimiento absoluto, un desentendimiento absoluto con los ingresos de la clase trabajadora, la clase media baja, a la cual ayer también a Caputo le preguntaron qué va a pasar con eso y dijo, no sé, vamos a ver, no importa todavía. ¿Por qué digo que se empieza a ver el escenario, que se empieza a ver el plan? Bueno, porque el plan básicamente es transformar a la Argentina en lo que esta clase dirigente creyó siempre que debía ser, que es un país latinoamericano más, un país con una élite muy concentrada y con muchísimos pobres. Y para eso lo que tienen que hacer es eliminar a la clase media, que es el grano en el culo de estos sectores, porque son los que cada vez que tocaron les hicieron saltar la banca. Lo dijo ayer en una entrevista Jorge Macri. Tenemos la placa, la entrevista la replicó Infobae. Vamos a estar muy atentos al tema del hambre en la clase media. Está clarísimo, ¿no? Veamos la siguiente placa donde está el textual completo para que no digan que fue sacado de contexto. Vamos a tratar de asistir donde haya hambre, todo lo que podamos. Vamos a estar muy atentos al tema del hambre en la clase media. Ya nos pasó en pandemia. Mucha gente de clase media que no está acostumbrada a pedir y necesitar comida, encontramos los mecanismos de llegarles a ese alimento sin exponerlos, etcétera, etcétera, etcétera. Es probable que esta crisis nos obligue a encontrar mecanismos para tender la mano. Bueno, me parece que está clarísimo entonces cuál es el plan de Milei, de Caputo, de Stein, de todos los que están pergeñando este nuevo modelo económico que nos proponen, que es eliminar a la clase media de la Argentina. No sé si ustedes ven lo mismo, compañeros. Yo por una declaración así, en otro momento creo que hubiera sido crucificado el señor Jorge Macri, además con ese apellido, pero es que estamos en un momento especial, ¿no? Y sí, la clase media es el gran problema que tiene este modelo de país, porque la clase media es fruto de
los convenios colectivos de trabajo y la educación pública. Entonces, derrotar a la clase media es derrotar a un país. Y derrotar a ese país, o esa idea de país, es poder implementar este modelo de supermercado del mundo, ¿no? Granja exportadora de materias primas, como alguna vez fuimos también el granero del mundo. Es un país que le queda chico a un montón de gente. Desgraciadamente le queda chico a un montón de gente. Ahora, va a haber un grupo reducido que la va a pasar bien, ¿eh? Sí, claro. Y que va a estar en la isla de la fantasía. Y lo que sí yo les advierto, pues esto también hay que decirlo, ¿no? Va a ser la isla de la fantasía rodeado de gente con muchas necesidades y que está o va a estar a muy escaso, digamos, tiempo de reaccionar motivo de las exclusiones y del despojo. Por lo tanto, tampoco van a estar tranquilos viviendo así. Decías, ¿qué tal? Buen día. Decías, ¿cómo le va? va a haber un grupito de gente que la va a pasar muy bien, va a tirar manteca al techo. Estoy releyendo muchos textos, muchas crónicas de la década de la generación del 80. Era la generación de la oligarquía de la vaca atada. Claro, de la vaca atada. Bueno, esa generación dejó muchos dichos populares. Sí, claro. Que justamente reflejan esa situación de inequidad extrema, donde un grupito tenía mucho y las mayorías populares no tenían nada, literal en muchos casos, ¿no? Hay crónicas extraordinarias, crónicas de viajes a Europa, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Con la vaca en el barco, de dónde surge la expresión manteca al techo. Ricos más ricos que los más ricos de esos países, sí, claro. Los relatos son Iban a París y miraban por arriba del hombro a la aristocracia parisina. Escuchame, por si hay algún sub 30 escuchándonos. Pero la vaca atada era para tener leche fresca en el camino, en el viaje, el gran viaje largo. En el barco. Exactamente. Era tipo jeque árabe de ahora. Claro. Exacto. Bueno, esas descripciones, yo después voy a pasar una serie de textos que estuve leyendo anoche muy, muy interesantes. Se replicaron en muchos países a principios del siglo XX. Por ejemplo, para seguir con la literatura, el Gran Gatsby cuenta eso mismo, la decadencia de esa aristocracia en Estados Unidos. Y así podés encontrar textos icónicos en Europa. O sea, en algún momento hubo una decadencia de esa opulencia. Bueno, lo que hay ahora es una revancha de los ricos, digamos. Una especie de... Pero de esa riqueza, ¿no? De esa riqueza obscena. De esa gula. Que está por encima de toda lógica. Que es la acumulación por la acumulación misma, por el derecho a poder acumular, que es algo que Milei repitió mucho a lo largo de este tiempo como figura pública, antes de ser candidato incluso. ¿No? Las personas tienen derecho a acumular todo lo que quieran, si lo hacen con el fruto de su esfuerzo, agregaba. Y bueno, ahí ya empezás a tener una serie de discusiones que Milei nunca quiso tener. Por ejemplo, el punto de partida. ¿Qué es lo que planteó Axel el otro día respecto a las posibilidades? Esa es la discusión que dio la Argentina en los años 40. Che, discutamos el punto de partida, porque acá nadie le va a sacar su propiedad a nadie. De hecho, en la Argentina no hubo ningún régimen comunista. En ningún momento de su historia no se le sacó la propiedad a nadie. Ni siquiera hubo una reforma agraria como hubo en otros países capitalistas. Hubo gobiernos capitalistas, si se quiere, para usar términos de moda, más colectivistas, menos colectivistas, pero en general... La discusión que se dio en la Argentina a partir de los años 40 era, bueno, levantemos el punto de partida para las mayorías populares, sin sacarle a las minorías enriquecidas. Bueno, ese es el fenómeno, me parece, que se va a replicar. El de la vaca atada, el de la manteca al techo. Pero eso es preperonista. Después la historia pasó. Sí. La historia pasó, la Argentina se industrializó, se creó una clase obrera, que crearon sindicatos, después crearon partidos que llegaron al poder, y después ese partido que llegó al poder llegó varias veces más al poder. Esa es la estructura que está tratando de desarmar este gobierno. Pero hay que contar las cosas de los dos lados. Midamos la relación de fuerza es la historia en un balance. Esa es la historia que vivimos. Porque si no nos pegamos un corchazo a la mañana. No se trata de eso. No, se trata de ver qué hacen los otros ahora. O sea, el plan está claro. Ahora, y del otro lado del Río Bravo, y ahí me parece que tenías... Bueno, hay un comunicado de la CGT. Exactamente, tenías un elemento, un documento histórico. Bueno, vamos a decir que por lo menos reaccionaron rápido. Ahora estamos esperando... un comunicado, che. Estamos esperando el segundo paso. Pero por lo menos hay reaccionaron. Hubo épocas que
La caracterización que hacen es muy buena, es correctísima. La caracterización que hacen del gobierno de Milei es correcta. ¿Qué dice? Pero eso no era la crítica que se le hacía a la izquierda, que hacía buenos comunicados, buenas caracterizaciones, pero que no pasaba a la acción. Bueno, mira. Bueno, ¿puede decir que se están haciendo de izquierda? No, creo. No. Pero tuvieron una reacción más rápida y más fuerte que en su momento con el gobierno de Macri. Recordemos que ahí hubo un largo periodo. ¿Pusieron la fecha? ¿Pusieron la fecha? No, pero hubo un enamoramiento, una primavera. Sí. Encontraban la lapicera, después tuvieron que ir a buscar el atril. Hay que decir algo. La inconducta de la CGT durante los últimos 4 años deteriora enormemente la legitimidad que tienen hoy para tomar una medida. Porque si hoy te dicen, vamos a tomar una medida mañana, con mucha razón, el gobierno va a poder montar una narrativa diciendo esto durante 4 años, que había alta inflación, que se perdía con los salarios ante la inflación, nos movieron un dedo y ahora no nos dejan ni una semana antes de hacer un paro. Y se podrá replicar, bueno, se perdían contra los salarios, pero no había pleno empleo, se perdían contra los salarios, pero había acuerdos que fortalecían a los sindicatos y a los gremios. Bueno, ya empezaste perdiendo si estás explicando eso. Ya empezaste perdiendo la batalla si tenés que explicar eso. ¿Qué dice el documento? Básicamente el documento lo que dice es que prometieron que iba a haber un ajuste sobre la casta y no lo están descargando sobre el pueblo. Ahí está el comunicado, el ajuste lo paga el pueblo. Un diagnóstico. Hace un diagnóstico que es correctísimo. Bueno. En el texto, obviamente, dicen que es un gobierno de ricos para ricos, están castigando a los cuentapropistas, a los autónomos, a los trabajadores, a los jubilados, a las jubiladas. Me parece que es una descripción correcta de lo que ¿Y el tratamiento ocurre. está, no? ¿El tratamiento en qué sentido? No, digo, porque después el diagnóstico no te cura, lo que te cura es el tratamiento. Ellos dicen que no van a tomar medidas por ahora, pero que, ojo, porque si una vez más que le hagas en esto, y capaz que sí. Yo te digo, si le hacen un hematograma, viene bajo de defensa. Viene bajo de defensa el documento de la CGT. Si le hacen un espermograma. Bueno, no me quiero meter en esos asuntos, pero probablemente no tengan descendencia. Lo tengo que decir así, probablemente les cueste la descendencia. Bueno, a ver, yo creo que la CGT tiene un gran problema con esto, ¿no? Porque no solamente ha perdido músculo claramente, producto del carácter del carácter rollizo de sus dirigentes, digamos que, bueno, no, si no ejercitas el músculo está complicado. Segundo, creo que también es cierto que hay una realidad en el mundo del trabajo, siempre la describimos acá, y para lo cual la CGT hasta ahora no tenía demasiados anteojos para ver, ha incorporado los movimientos sociales, la señal que dio en el Felipe Vallés el otro día fue interesante, sumar a esos trabajadores que ellos antes no consideraban trabajadores. Y no, pero han desarrollado una capilaridad que la CGT no tiene. Seguro. En ámbitos populares, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que algunas cosas vienen advirtiendo, pero van a tener que pelear contra ellos mismos. El gran problema que tiene la CGT es su propia burocratización. Entonces, ¿cómo reactivás cuerpos delegados si te dedicaste durante años a perseguir a los cuerpos delegados que no te respondían? ¿Cómo haces que haya democracia interna en los sindicatos si durante años te hiciste elegir por lista única? ¿Cómo haces para que haya nuevos dirigentes que tengan vigor y energía si te perpetuaste en el cargo durante 35 o más? Yo no sé, el de Cavalieri hace... Yo creo que cuando llegó... 4 décadas. 4 décadas. A mí mismo cuando Garay llegó, Juan de Garay... estaba Cavalieri, sí, 90 años. Cuando Solís ayunó, ¿no? A Juan de Garay le dijo, mira, tengo estas pieles acá. Pero, cuando Solís ayunó y los indios comieron, ¿no? Como decía Borges. Solo estaba Mirta Legrand ahí. La renovación dirigencial no solo es de la política electoral, partidaria, es también de las organizaciones sociales, de los movimientos sindicales, es de todo el campo popular, porque si no va a votar así hasta cuándo. Bueno, me permito preguntarme en ese sentido si la CGT no tiene también que ir ensayando una nueva canción. Para utilizar una metáfora en boga. Si la renovación del repertorio no excede a los dirigentes con voto popular, sino también a otros estamentos del peronismo, del movimiento nacional popular. Ayer me pasó una cosa muy interesante, porque viste, yo vengo trabado con lo de la nueva canción. Yo le tengo que confesar que vengo trabadísimo. Arrancás y no vengo trabado, no me sale, qué sé yo. Y alguien me dijo, pero no es una nueva canción, porque la canción es siempre la misma. Me dice, la canción es la marcha peronista, ponele, ¿no? Me dice, la canción es la marcha peronista, y así como una generación que le agregó una estrofa, que fue junto a Néstor y Cristina, los que resistimos en los 90, esta nueva generación política tiene que agregar la propia.
Me gustó esa descripción, eso sí me gusta. La canción nueva no, porque para mí, viste, me tocas la marchita, es como si me tocaras a mi mamá, yo no quiero. No, pero es un nuevo disco de una banda en actividad, digamos. O una nueva canción en un disco, digamos, un bonus track. No hace falta borrar los temas anteriores. No, por una estrofa está bien. Sí, una cosa, porque lo que ustedes planteaban de la renovación, Sí. ojo que va a estar en un proyecto de ley, ¿eh? El gobierno va a presentar un proyecto de ley que va a obligar a los sindicatos a tener renovaciones periódicas, le va a poner caducidad a los mandatos. Era el viejo proyecto de Bullrich. El viejo proyecto de Mucci. Y, porque uno que tenía un proyecto, ¿sabés quién era? Facundo Moyano, está muy cerca de Milei. Sí. Pero los sindicatos tienen que renovar a los sindicatos, el peronismo tiene que renovar al peronismo y en todo caso... Digo, si las empresas consideran que tienen que renovarse, también lo harán ellas. Un dato a lo que ustedes... Si no, terminamos con Barrio Nuevo de interventor y ya se quiso hacer varias veces y siempre fracasó. Alfonsín había querido. Alfonsín en su momento, la reforma sindical. Sí. Yo creo que algo que tiene que ver con esta reacción, vamos a decir, rápida de la CGT, por lo menos el documento. Ahora muy bien el documento. Vamos a esperar el segundo paso. Tiene que ver con que tocaron varios de los sindicatos de referentes muy dialoguistas de la historia de la CGT, los estatales de Andrés Rodríguez, la construcción de Gerardo Martínez, porque se paró la obra pública. Bueno, que justo vayan a tocar los gremios de estos grandes popes dialoguistas de la CGT, me parece que justo motivó una reacción rápida que por ahí en otro momento, si no los tocaban, hubieran, bueno, hay que esperar. Bueno, de hecho acá Andrés Rodríguez hace unos días nos dijo, bueno, no sé, esas son declaraciones de la campaña, vamos a esperar a ver qué hace. ¿Te acordás? Estaba en otra perspectiva. Ahora, es que no le gusta poner palos en la rueda, Andrés Rodríguez. Claro. Y bueno, esa es en la general. En los 90 armó su propia casta sindical, Menem, justamente para partir la tradición que lideraba Gualdini en los años anteriores, ¿no? Probablemente veamos un intento de eso, ¿no? Generar una especie de casta sindical. Ahí Barrio Nuevo cobró muy bien. En el reparto, en el loteo gubernamental, cobró muy bien. En el PAMI. Bueno, no, y ANSES. En aquel momento era ANSAL. Bueno, ahora cobró muy bien, te estoy diciendo, ¿eh? Ahora le dieron el ministerio, la Secretaría de Turismo, mantiene su gente en el PAMI. No, bueno. Esa chica es de... Yanina Martínez. Sí. Que viene de la gestión de Catamarca, viene de la gestión de Lamens. Pues sí, siempre se las arregla para cobrar muy bien. Que Barrio Nuevo le ha formado castas sindicales a varios presidentes, empezando por Carlos Menem. O sea, sabe cómo hacerlo. Ahora, te lo cobra. No es que no te lo hace, Barrio Nuevo no hace nada gratis, digamos. Y ya cobró. Entonces, yo no descartaría que Barrio Nuevo, que fue y vino con Milei, ¿no? Que tuvo esta ida y vuelta de que te doy los fiscales, no, que sí, que bla. Ahora ya cobró algo. Y puede ser el que le arme una casta sindical. ¿Estuvo ayer? Contra otros dirigentes sindicales, ¿no? ¿Estuvo ayer en la reunión Barrio Nuevo? ¿O mandó a alguien? Tengo entendido que sí, ¿eh? No sé si estuvo personalmente, pero que participó, se hizo partícipe. Hay algo que hay que decir, digamos, los 90 no fueron solamente obra del calvo ministro de Economía. Hubo una pata sindical importante que apoyó las privatizaciones. Y hubo casos en especial que fueron muy sorprendentes que abatieron, hundieron en el desconsuelo, minaron la autoestima del campo popular. Yo me acuerdo siempre de Julio Guillán. Claro. Julio Guillán había sido un dirigente muy combativo de los telefónicos, y se dio vuelta con una media. Y empezó a apoyar las privatizaciones de Carlos Menem, histórico, lista marrón, tipo que aparte ellos habían comido la cana, habían hecho de todo. Y un día se dio vuelta. Bueno, esto puede ocurrir acá hoy. Ya no sé si quedan tantos combativos para dar vuelta, te soy sincero. Y hay otros que se ofrecen sin haber sido combativos. No sé si va a ser igual. Hay una nueva generación también de dirigentes y dirigentas de cuadros medios que no llegan a la cúpula justamente porque es una estructura muy anquilosada. Y que justamente lo que hace es ponerle la pata encima a los que pueden traer nueva sangre, nuevas ideas y nuevas formas de hacer política, que no tiene que ver con no quiero ser viejista, pero no tiene que ver con las viejas formas de una realidad laboral que ya no existe. No existe. No. Ayer en el Senado desplegaron una astucia, ¿eh?
Sí, bueno. Ayer, ni me digo, hablé de lo de porque ayer en todo el Senado. esto se construyó. Astucia se puede aplicar para bien o para mal. No estoy Ser dándole una transero no es valoración. astucia. Ser no es transero astucia, no sí es es astucia. Es hacer Me gusta política. la No, fuerte. bueno, es hacer política. La pica A ver, la fuerte. estamos entrando en una nueva política del purismo, me gusta, ¿eh? Yo compro, pero no, es que no es lo que vimos purismo, hasta ahora. es porque las reformas que se vienen, Sí. no es que hay me gusta más o me gusta menos. Las reformas que se vienen van a cambiar, van a intentar Son cambiar la horribles, sí. matriz de la Pero lo Argentina. dijimos durante los últimos 6 meses. Por eso, nosotros Ahí no acá hay ya lo novedad. sabemos. Exacto. Ahí no hay novedad. Bueno, por eso, lo que sí hay novedad es que hay un grupo de legisladores dispuestos a transar esas reformas estructurales de la Argentina a cambio de la titularidad de una comisión o a cambio de un puente para mi provincia. Te dejo la Pero reforma. no es lo que pasó hace Eso no es nuevo 200 años, tampoco, claro. ¿eh? Hace Bueno, 200 años no, que pasa pero eso. hay que volverlo a contar, porque si no, o sea, no es ser vivo, es tener muñeca, es literalmente perjudicar a los jubilados y jubiladas que van a perder ahora por la ley de estas nuevas mayorías la reforma, la fórmula jubilatoria que hay ahora. Yo igual esperaría ver si se pueden replicar estas mayorías. Igual voy a ir darle un poquito a cada uno, si se quiere. Creo que hubo astucia, sin ninguna duda. Fue una astucia ayudada, al parecer, si creemos en lo que denunció en la misma sesión la senadora Juliana Di Tulio, que ayer dijo algo muy grave, que si hubiera pasado durante un gobierno No, peronista hubiera sido el tapa escándalo. de todos los diarios. Dale. De todos los diarios. Contalo después. No, escuchémosla a la propia Di Tulio, que dijo básicamente que... Pongamos un poco el marco, ¿no? Sí. Porque por ahí la gente, hay alguien que no sabe que es, bueno, se armó una sesión especial donde Victoria Villarroel consiguió una mayoría de 39 senadores, Sí. ¿no? Sin Unión por la Patria. Se necesitan 33 para el quórum. O sea, No, lograron 37. 37. 37 para el quórum. Exacto. Y Unión por la Patria tiene 33. O sea, no llegaba la primera minoría, por eso no es mayoría. Ahora armaron una nueva mayoría, que era un bloque. El grupo A, el grupo Motosierra. El grupo El Motosierra. grupo Motosierra estuvo muy bien, Di Tulio. Ahora era. Pero hay que ver si dura. El tema es que ese armado, al parecer, no fue solamente con roscas, sino también con dinero. Beneficios. Con Bueno, dinero. es lo que está Dinero. denunciando. Di Escuchémoslo. Tulio. Dinero. Una situación que yo no la había vivido jamás en mi vida. Y creo que los senadores y senadoras que estamos acá, espero que les haya pasado lo mismo que a mí. Pero no voy a decir quién, que lo desmienta la persona que lo hizo, si quiere. Pero ayer, adelante suyo, presidenta, y adelante de todos nosotros, los presidentes y presidentas de los bloques, se negociaron despachos y cargos para bajar a esta sesión. Ese es el nivel al que está llevando a este Senado esta administración. Adelante, y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Dijeron que los estaban extorsionando para darles los despachos, que les estaban pidiendo dinero para darle los despachos. Fue un escándalo del que nadie se hace cargo, parece que no pasó nada y había autoridades de bloque. No solo la presencia de la presidenta de este cuerpo, sino la presencia de autoridades de los bloques, de los distintos bloques que convalidaron las negociaciones que se hicieron adelante nuestro ayer para que puedan bajar a esta sesión y tener quórum. Quórum y eso que yo llamo, y ustedes también lo llamaron ayer, la prepotencia del número. Bueno, tienen la prepotencia del número. Perfecto. Nosotros hemos bajado cuando ustedes la juntaron, nosotros entramos para decirles que creemos que esta es una sesión que no existe, no es una sesión, es una reunión inválida. Y lo que van a hacer, que lo van a hacer con la prepotencia del número, yo ya lo he vivido, lo hemos vivido los argentinos y argentinas. Bueno, es un fragmento que tiene muchísimo para analizar, porque hay varias cuestiones ahí. En principio, el cambio de cargos a cambio de apoyo, de cargos en la estructura del Senado, de la Cámara de Diputados a cambio de apoyo, es algo que puede estar reñido con el discurso de Milei durante la campaña, porque es muy de casta, pero que es algo que siempre sucedió. El tema es que después lo que dice Di Tulio es que además de cargos, hablaban de plata. Ah, vos querés tal despacho, bueno, apoyame, pero además dame plata. Eso ya es una denuncia de una gravedad institucional que yo no recuerdo desde la Banelco.
No sé si hay algún antecedente de que se lo haya denunciado con esas palabras. Porque es importante. El Senado se suponía hasta ayer que iba a ser como el dique de contención de las leyes, para que no pasaran las leyes de reformas profundas que quiere Milei y Caputo. Si el dique se rompe a partir de esta denuncia que hace Juliana Di Tulio con respecto a la directa, llana corrupción, se puede decir, ¿no? O sea, no tiene otra calificación. Entonces, el otro dique que queda mucho más débil es la Cámara de Diputados, que en donde ahí se supone no se replicaría, ya igual lo digo todo en potencial, esta situación. Ahora, yo quería mencionar, porque lo que me decía ayer una fuente del Senado es, ayer quedó bien en claro que nosotros somos una minoría que no pudimos frenar esto, porque Unión por la Patria no lo pudo evitar. Terminó pasando. Una persona que estaba muy enojada que es senadora, no quiero dar pistas, pero me hablaba, no. Pero lo que me decía es, Unión por la Patria va a quedar como el único bloque que se va a oponer a las reformas que van a pasar, que quede bien delimitado, que quede bien claro que no pudimos. Somos 33, estamos mal los 33, me decía. Personalmente, a mí me gustaría que el mérito de la impotencia sería, ¿se lo entiendo? ¿La impotencia como mérito? Adri. No, bueno, la denuncia. Es una novedad. La Personalmente, estaba diciendo, y va en el mismo sentido, preferiría un peronismo que en vez de decir somos los únicos que nos vamos a oponer, diga vamos a tratar de sumar los 4 senadores que nos faltan para que esto no suceda. Bueno, es que ahí me parece clave lo que decís, porque me parece que hay que decir quiénes fueron los que acordaron ayer con Victoria Villarroel, defensora de Videla. Sí. Sobre eso después tengo algo más para agregar. Porque estuvo, porque por ahí la gente no sabe, porque tienen doble apellido los senadores, tienen nombres raros de bloque, muy parecidos. Entonces en un momento te empezás a confundir. Pero para más o menos hacer un esquemita facilito, es Cambio Federal, Juan Carlos Romero, ¿se acuerdan de Romero? El que fue candidato a vice de Menem en 2000. Salta. Exactamente, El muy bien. tribuno de Salta. Ese. Cero casta. No, Unidad casta de acá, Federal, no. porque para se los parece que no a lo los ubican, ¿es el que se parece al de la cadena de pollo frito? ¿Vieron el muñequito de la cadena de pollo frito? Es igual. Kentucky. Unidad Federal, Alejandra Vigo, Schiaretti, Córdoba, fácil. Por Santa Cruz se llama, es el gobernador nuevo, el Claudio Vidual, que es petrolero, pero los dos senadores son del PRO, porque hizo una alianza con el PRO, entonces no le responden a él, entonces le responden al PRO. Juntos somos Río Negro de Bereltinec, el gobernador que siempre estuvo votando con el oficialismo, ayer no sé qué le habrá pasado. ¿Qué pasó, Bereltinec? No sé, estaba también, Partido por la Justicia Social de Santa Fe, Frente Renovador de la Concordia, los misioneros que son una provincia aparte, son autónomos, sí, así lo que les parece. Así que esos son más o menos los dirigentes que ayer votaron con Victoria Villarroel, defensora de Videla. Y todos los ex Juntos por el Cambio. Sí, los radicales y el PRO, ¿no? Yo digo, el lado de los Todos gobernadores por se el supone cambio peronista. juntos, no sé. Ese es un dato. Es un dato, Logró sí, alinear Villarroel, por eso yo dije astucia política. Logró alinear a radicales y PRO dentro de la misma votación. Cosa que ni los propios Juntos por el Cambio pueden hacer. Y ojo que ahí, algo que ya se dio en diputados también, se forma como una especie de alianza de partidos provinciales, el de Río Negro, el de Neuquén, el de Misiones y el de Salta, que se supone que era amigo de Massa, Sí. ¿no? Que ya anunciaron que van a trabajar juntos. Sí. Y acá facilitaron este quórum y la aprobación de autoridades. Y probablemente en diputados también funcionen un poco como balanza. Y es una forma de negociar. Las provincias están en situación complicada Sí. y El palo y la claro. Ahí funciona mucho más fácil. Tengo dudas sobre cuán durable en el tiempo es esta alianza. Por varias cuestiones. Una es que de los 7 senadores que tenía la Libertad Avanza, ayer perdió uno por el camino. Porque había un senador designado para presidir provisionalmente el Senado por Milei, incluso con cartita de la oficina del presidente electo y demás, que ayer lo cagaron de Río Poste. Francisco Paultroni. Así es. Y ya en una alianza Villarroel con un sector del peronismo. Sí, muy importante, un sector del peronismo muy importante para que Paltroni no sea presidente provisional. Pero ahí, digo, hay un desgaje por un lado. Sí. Y por otro lado,
las provincias que ahora se están plantando para negociar están advirtiendo que si los números son los que presentó Caputo, no van a tener mucho para negociar. Porque Caputo dijo, Claro. del 0,7 de lo que son las transferencias del Tesoro va a quedar 0,2, es decir, se va a reducir 3/4. Y la verdad es que si mantienen esa pauta, si mantienen ese tope, no sé cuántos votos van a poder comprar. No sé para cuántos votos alcanza ese Sí. 0,2. Hay que ver qué tan ambiciosos del son los PBI. Bereltinec. ¿Se pueden arreglar con poco o con mucho? Está bien, vas No, a no vender sabemos. la fórmula previsional por un puente. por un Bereltinec hizo túnel. una carrera política Por un túnel. entregando el El vale. pago de dame- aguinaldo te doy el te lo vale, van a- dame la pizza. Hizo Claro. toda su carrera política así. No es una novedad. ¿Qué sector Para- del peronismo le dio gobernabilidad a Villarruel? A mí me da un poco perro chico esto de andar llorando reglamento. Pero es lo que yo vengo comentando y escribiendo hace rato, el Tal cual. peronismo perro chico. Esto de andar llorando reglamento es raro. Pero bueno. Pues es un síntoma, no es raro. Es un síntoma del estado de situación. Después, Un triunfo político igual, ¿eh? ¿qué cosa? Lo de Di Tulio y lo del kirchnerismo Ah. fue un triunfo político. A Bueno, ver, a eso ver. es lo que me decían, ¿Por? claro. Y porque queda claramente delimitado quiénes son los que van a avalar las reformas de Milei y quiénes no. Eso es. ¿Podemos ver la placa de cómo terminó la votación del presidente provisional del Senado? Porque después hubo otras votaciones a mano alzada. La única que fue nominal fue la del presidente provisional del Senado. En esta placa vemos en verde nítido, digamos, quienes votaron a favor, en azul quienes votaron en azul quienes se ausentaron. Se ausentaron. Hay un dato ahí extraordinario que es la ausencia de Mansur y de Claudia Ledesma. Sí. Ambos de las provincias del norte. Estaban ocupados. Ambos aliados al kirchnerismo, se supone. Ambos de las provincias del norte, un Aliados gobernador, a sí mismos. un gobernador del norte muy interesado en que no sea Paltroni, muy interesado, muy Sí, interesado. eso está bien, pero de ahí a... Y bueno, la ausencia de dos senadores de las provincias del norte. Había otro senador de la provincia del norte que no podía faltar porque preside un bloque y aparte pues tenía que rosquear que no sea Paltroni el Tiene lógica. presidente ¿eh? provisional del Senado. Tiene lógica. ¿Qué cosa? Que no haya sido Paltroni y que haya un gobernador que diga. No, por eso digo, Está bien. pero en ese acuerdo, a ver, vamos a hacerlo sencillo, porque esto lo denunció, lo vociferó Sí. el que quedó afuera, que es Paltroni, que había dicho que había una alianza entre el peronismo de Formosa, con Mayans representado en el Senado, y Villarruel para que no sea Paltroni, que es de Formosa, es opositor a Infran en Formosa, y que fuese otro. Y ese otro terminó siendo el puntano, que fue fundador del PRO en San Luis, Sí. hasta hace 15 minutos era del PRO, hasta diciembre, y después se transformó en senador por la libertad. Bartolo- Había sido ministro Bar- del peronismo también en San Luis. Bartolomé siempre. Abdala. Claro. Ah, Nombre Viste, en San Luis ahí son muy plástico. lábiles algunas cuestiones. Muy plástico. Pero lo interesante es que Villarruel en esta movida le ganó a Milei, que quería a Paltroni, y al peronismo que lo dejó en minoría. Ahí hay un dato Sí. que es circunstancial. Y lo que para mí más interesante de la denuncia de Tulio es que todo esto se hizo con la lógica tradicional de tomar el vale, dame la pizza. Te doy un cargo, esto. Lo de la denuncia de dinero, no sé si se judicializó, sería muy interesante que se judicialice. Si no, va a quedar en un estado gaseoso, ¿no? No se judicializa. Pero digo, lo otro, lo de el reparto de especias para conseguir votos, tiene un límite, porque los despachos ya se repartieron, las comisiones ya se entregaron, entonces ahí ya las especias no te alcanzan, o tenés poco en el especiero. Sí, capaz que anda con la sube en el bolsillo. Bueno, entonces ahí pasás al otro estadio, que es, ¿no tenés más especias? ¿Qué hay? Cargame la sube. ¿Qué hay? Cargame la sube que tengo que votar ¿Qué la ley hay? ómnibus. Que eso fue lo que se vio en el 2001 con el Sin caso de la subsidio. Ahora con un tanque de nafta, ¿sabes qué? No, Sí, ahora sos yo te rico. voto cualquier cosa. Para cargar la sube te digo que tenés que ser sin un jeque. subsidio, ah. sí. Ojo que esto lo puede hacer el Estado, esto lo hacen los privados, ¿eh? Los privados también van con la chequera, ¿eh? Ayudan. Ayuda. Mira, hace mucho, permitime un viejazo, caballero, no sé si tenés ganas de recordar cosas. Uy, la pucha. Hace muchos años, con caballero hicimos una investigación, era para diciembre, hacía calor. Después de la Banelco, donde contábamos Banelcos privadas, Toma y daca. pero de empresas, Sí. de corporaciones que En iban- inglés se dice lobby. Bueno, pero Pero acá no, no Pero existe acá no está no existe. legalizado, entonces No, claro.
El problema es que, por ejemplo, un senador había reconocido en esa investigación que hicimos con Roberto que juntaban grupitos de senadores y se los llevaban de tour a Alemania. Todo pago. No iban a un bed and breakfast, ¿no? O sea, iban a lugares que costaban una moneda. Bueno, esas son formas también lamentablemente tradicionales del lobby político. Son las efectividades conducentes, decía Hipólito Yrigoyen. Exactamente. Si el Estado no tiene plata, que es un poco lo que viene prometiendo Caputo, no es porque no hay más plata en la Argentina, eso no existe. Claro. Es porque se transfieren los recursos hacia otro sector. No los tendrá el Estado, no los tendrá la población, pero alguien va a juntar plata. Bueno, ese que junte plata tiene sus intereses. Y va a juntar mucha plata. Y va a juntar mucha plata. Antes. Y tenés, como bien dice Jimé, que me parece el dato más relevante, mucha gente con mano abierta. Mucha gente con mano, muy acostumbrada a tomar vale, dame la pizza. Muy acostumbrada. Bueno, no quieren dejar de ser clase media. El caso que yo quisiera, conozco mucha en este clase caso, media. porque no todos están obligados a esta lógica o a aceptar esta lógica. Yo me acuerdo de Héctor Recalde cuando desestimó una coima de los tipos que eran los lunch and ticket, ¿te acordás? Una empresa francesa, Accor. Terminó con la era del Baneco. Son los vouchers. Cuando se habla de vouchers es eso. Hay que rechazar. Yo te digo la verdad, si hay alguien que rechaza, creo que era $1 millón o algo más lo que le ofrecía. Y lo filmó para hacer la denuncia. Tiene una característica especial, ¿no? Sí, claro. Una gente especial. Sí, claro. Porque, Fue un cambio de época. Total. Veníamos de la Baneco. Fue un cambio, fue un cambio de caracterización de la relación del gobierno con otras fuerzas del poder. Enemigo jurado, o sea, Macri lo tomó como enemigo a Héctor Recalde, digamos, como representación de una especie de mafia, que lo que hace es defender los derechos del trabajador, pero para él es una mafia. Ahora, este señor rechazó coima, eso lo hace peligroso. Claro. Eso lo hace peligroso. Y esto que dice A vos también le tiene habían razón. ofrecido algo alguna vez, ¿no? Sí. Digo, pues no son solo los diputados y los senadores No, los que claro. reciben Bueno, dádivas. Contá un poco cómo fue, porque quizás hay oyentes que no lo saben. Hace muchos años, y esto tenía que ver con el libro, cuando hicimos el libro Galimberti con Marcelo Larraqui. Libro que si alguno todavía no lo leyó, Sí, no, hágalo porque es extraordinario. Nos ofreció el propio, no puedo decir quién, porque fue un intermediario, y yo le tengo mucho aprecio al intermediario, que dice Rodolfo que si no hacen el libro le da, yo no me acuerdo si era $1 millón o que nosotros pusiéramos el precio, realmente ahora no lo recuerdo. Y nos miramos con el otro porque éramos muertos de hambre. Entonces dijimos, che, mirá lo que nos está diciendo. Y yo, no, nosotros no podemos hacerlo. Y cuando le dijimos que no, primero se le dibujó la cara al intermediario. Y después salió muy elegantemente diciendo, yo sabía que ustedes eran buenos, de verdad, yo sabía, no sé qué. Es interesante porque hay algo que Ari dice todo el tiempo, que es que en general, cuando se le paga a un periodista o a un medio, no es para que diga algo, sino para que deje de decir. Y acá hay un ejemplo clarísimo, digamos, ¿no? Es el silencio lo que se paga. Che, quisiera abandonar un segundo el recinto de la Cámara Alta para ir a otro respetable recinto de este país, que es el Banco Central de la República Argentina, que no solamente no fue prendido fuego, a pesar de que tuvo un velorio, ¿no? En la noche del 9 de diciembre, no solamente no fue cerrado, sino que ayer nos enteramos que una vez más fue puesto al servicio de las grandes empresas para alivianarles un peso y cargarle ese peso a la sociedad argentina. Algunos economistas que saben más que yo, y por eso respeto muchísimo esa opinión, escribían ayer que no se trata exactamente de una estatización de la deuda privada. Más allá de los tecnicismos o de las nomenclaturas, lo que sucede es que hay una deuda de empresas que importaron y que no pagaron por esas importaciones porque estaban esperando hacerlo al dólar oficial, cuando todo el tiempo podrían haberlo hecho al contado con liqui o usar los dólares que esas mismas empresas tenían. Que la mitad, además de esa deuda, es de empresas con sus contrapartes en el exterior, con casas matrices, con filiales. Es decir, Techint le debe a Techint, Procter & Gamble le debe a Procter & Gamble. Y que este Banco Central, en vez de decir, bueno, esperen a que haya plata, sáquenla de sus propios balances, que ellos saben muy bien que tienen esos dólares, o páguenlas al contado con liqui, que hoy ni siquiera es tanto más costoso o gravoso como lo era hace poco, porque se achicó mucho la brecha después de los anuncios de Caputo. Dijo, no, denme los pesos a mí, pesos que valen excremento, cito al presidente electo,
y yo les doy a ustedes un bono. Les doy a elegir, en realidad, entre una oferta de distintos bonos con distintos vencimientos e interés en dólares garantizado. Es decir, si no se privatizó la deuda, peguen el palo. Porque lo que hacen es asumir el costo que tenían las empresas privadas para el Estado argentino. Algo que ya vimos con Cavallo en su momento. Durante la dictadura, ¿no? Exactamente. Pero en ese caso habían sido 15.000 millones de dólares y en este caso estamos hablando del doble. Está bien, es cierto, el dólar se devaluó bastante en estas décadas. Pero otra vez estamos hablando de 30, 40.000 millones de dólares de deuda nueva de un día para otro en los primeros días de un gobierno que el día de mañana recaerá sobre el pueblo argentino el costo de pagarla cuando venzan estos bonos. Bonos que además se llaman algo así como Bopreal. Bonos por la liberación de la Argentina. Bueno, no sé de qué nos quieren liberar. Argentina libre. No sé de qué nos quieren liberar. De mínima es una dolarización de deuda en pesos. De mínima. Sí. Cosa que ya hizo en su momento el gobierno de Macri. ¿No? O sea, sí. Y de máxima una estatización de la deuda privada. Están las dos opciones en la biblioteca porque hay una discusión técnica respecto a cómo caracterizarlo. Pero que es un perjuicio para las mayorías y por varias generaciones, sin duda, por la magnitud, por el volumen, por estos 25.000 millones de dólares, que nosotros recuerdan, yo no sé quién estaba de aquí, pero hace 2 semanas contamos un documento del AmCham donde pedía esta solución. Y valuaba el problema en 56.000 millones de dólares. Sí. Uno podría decir, bueno, la sacamos barata, porque el AmCham pedía 56.000 millones y le van a dar 25.000 millones a los importadores. Bueno, no sabemos cuánto le van a dar todavía. Claro, no sabemos con precisión y además, eso de barato, lo barato sale caro, digamos, porque le estás convalidando, en definitiva, una deuda que habría que revisar con mucha atención, porque lo decíamos en aquel momento, buena parte, el propio documento de AmCham reconocía que el 59% de esa deuda era intraempresa. O sea, que era una deuda, es fuga. Por eso. Es fuga. Era una intención de fuga. ¿Por qué? Porque lo que reclaman los importadores es que los dólares nunca se los dieron, que ellos hicieron las operaciones de importación. No, bueno, pero ahora esto que estás explicando va a propiciar la fuga. Consolida la fuga, se consolidaría la fuga con un formato de deuda. Pero aclaremos algo. Si las empresas fueran a buscar estos dólares al contado con liqui, eso no significaría perder un solo dólar de las reservas de Argentina. Sí, pero eso estaba impedido. Claro. Eso estaba impedido. Porque habían querido acceder al mercado oficial. Pero a la vez remarcaban en función de los dólares paralelos. La intención fue... Ahí hay un tramposo pidiéndote a vos que juegues con las reglas de Luis juego. Caputo es dueño de Mirgor, que es una de las empresas que estaba endeudada y que se está autofinanciando a sí mismo la fuga de sus propios dólares. O sea, jamás sería capaz de hacer algo así el señor Caputo. No. Pero es un escándalo por donde lo mires, porque... Cualquiera te diría, si vos, ciudadana, hormiguita de a pie, te endeudaste en dólares, jodete, sacá los dólares de abajo de tu colchón y andá y pagalo. ¿Por qué te lo tiene que pagar el Estado? Cuando se les impidió acceder al dólar Banco Central, digamos, para financiar importaciones o para pagar importaciones, era justamente con la intención de que usaran la propia. Claro. Porque había registro de que tenían una propia que no querían usar. Ojo que esto que estamos viendo ahora hay que combinarlo con otro aviso que hizo Caputo ayer o anteayer, que es el blanqueo sin costo. El blanqueo sin costo y la disolución en un año, creo, del impuesto a los bienes personales. Está asociado. En realidad es en varios años, pero si vos anticipás el pago ahora, ya te lo toman. Ya te lo toman futuro. Entonces, esa combinación de darte un bono gratis, en muchos casos, porque tal vez son operaciones que no hiciste. Sí, además de muy que probablemente estemos hablando de operaciones de importación que no... ficticias. Eran falsas. Debería haber una auditoría, pero... Te llevas un bono gratis, dólar linked, o sea, dolarizás una operación que no hiciste. Fugás, como bien decía Jime, endeudás a la Argentina y al mismo tiempo tenés la posibilidad de que esos dólares que no usaste para la importación que declaraste y por la cual recibís un bono, los puedas incorporar a tu patrimonio gratis. Esa, digamos,
¿Por qué? Porque lo que necesita Cavallo, mirá. Sí, Juan, Cavallo. lo que necesita Caputo es hacerse de esa carterita de dólares. Entonces lo que le está dando a los que tienen los dólares es, yo te voy a pagar los dólares más caros y te voy a permitir que los traigas. Yo necesito esos 5.000, 7.000, lo que haya, muchachos. Juntemos lo que haya para hacer la operación financiera que nos sirve a todos y después nos rajamos. No, y aparte, es eso lo que está en curso. Lo que es tremendo es que al otro día vuelve a ser el Estado malo, ¿no? Este es el Estado bobo, ¿no? Claro, bobo y malo, las dos cosas. Y después al otro día es un Estado que no sirve para nada, que es deficitario, que hay que cerrar. ¿Cuánto hacen? Se la pasan haciendo estos negociados. Este es la historia argentina, ¿no? Todo el tiempo, lo mismo. Hay algo ahí con lo del Estado bobo y demás. Hay gente que quiere un Estado bobo, pero que también piensa que le están hablando a una sociedad boba. Porque tiene un latiguillo el nuevo vocero presidencial, Manuel Adorni, nosotros no mentimos, nosotros nos hacemos cargo y decimos las cosas aunque sean feas. Y la verdad es que no recuerdo gobiernos que en 96 horas hayan generado tanto archivo contradictorio como hasta ahora. Pero además siguen mintiendo. Ayer, por ejemplo, Caputo, en la entrevista que dio en A Dos Voces, dijo, por ejemplo, que los jubilados van a ganar más. Van a ganar más que con la fórmula actual. Sin embargo, en la tablita de Excel que puso el Ministerio de Economía en Twitter un día antes, decía que se iba a recortar 0,4 puntos de las jubilaciones. Explícame cómo haces para que los jubilados ganen más y les estás achicando la torta. Dijo también que el recorte de subsidios, tanto de transporte como de energía, iba a ser gradual. Sin embargo, lo que aparece en esa tablita, que era una tablita que lo que estaba presentando era la vía más rápida al déficit cero, es la totalidad de los recursos que hoy en día utiliza el Estado en esos subsidios. Con lo cual, si va a ser gradual, no vas a poder bajar ese 0,7, ese 0,3, sino mucho menos. Es decir, citando a una persona que conocemos muy bien, nos están tomando de boludos. Sí. Nos están tomando de boludos porque nos dicen una cosa y hacen otra permanentemente. Lo que plantea la plantilla de Excel, Cristian Carrillo, nuestro compañero, hizo una nota en el Destape poniéndole un número a ese 0,4. Son 25.000 millones de pesos el ahorro. En jubilaciones estamos hablando. Sí. Bueno, esa plata se va a reducir del presupuesto, que hoy está destinado a pagar jubilaciones. Que es un presupuesto destinado a licuarse, además, por efecto de la inflación. O sea que vos tenés un doble ajuste. La plata que le sacás, ese 0,4 al presupuesto, y además la licuación por inflación. Que es cierto que la fórmula vigente no acompañaba, porque la fórmula vigente no ajusta por inflación. Entonces, por eso era necesario el tema de los bonos. La fórmula vigente ajusta por inflación con cierto delay. Entonces, cuando viene un periodo de inflación alta, al principio quedás abajo, y por eso los bonos, pero después lo terminás recuperando. No, si no había bonos. Si baja la inflación, cuando baja, empezás a ganar. Pero no bajó nunca la inflación. Bueno, ellos están planeando que baje. Está bien, bueno, entonces cambian la fórmula para no pagar más una vez que baje. La fórmula actual puede ser virtuosa si baja la inflación. Bueno, pero por eso la quieren cambiar. Ellos siempre que quieren cambiar la fórmula es para gastar menos, no para gastar más. Ayer Fernández Pastor, para mí la quieren eliminar, quieren darla por decreto. Porque ayer Fernández Pastor, que es uno de los autores de la recuperación del sistema previsional para la Argentina, Miguel Fernández Pastor, para quien no lo conozca, fue históricamente el asesor de Cristina en materia previsional. Sí. Ayer nos decía, con mucho dolor, porque me imagino a alguien que trabajó y le dedicó buena parte de sus años, de su vida, a una batalla que ahora ve que se derrumba, estaba en ese estado, en esa emoción. Fernández Pastor decía, ojo, porque acá lo que estamos viendo es la recuperación del proceso privatizador de los 90. ¿Cómo se logra la privatización de las jubilaciones en los 90? Nos recordaba ayer Pastor. Primero vos pagás jubilaciones de miseria. Lo hacés por decreto, de manera discrecional, y al mismo tiempo decís, no hay plata. Yo no tengo más que esto, no puedo darte más que esto. ¿Sabés quién te puede dar unos mangos más? El señor AFJP. O sea, se gana consenso social a partir de la miseria. Y entonces lo que decía Fernández Pastor es, lo que vamos a ver es la disolución de la fórmula que de algún modo establece la obligatoriedad del Estado de responder por las jubilaciones.
le saca al Estado esa obligación y se la deja a tiro de decreto. Cuando pueda, lo que puedas. Cuando pueda, lo que puedas. El arbitrario. Arbitrario. Y el Estado va a decir, che, no puedo. Están las remeras dando vueltas, no hay plata, no puedo. Ahora, ¿saben quién puede? El señor, bueno, no voy a dar ninguna marca comercial de banco, pero cualquiera, elijan la que más les disguste. Cualquiera va a entrar en ese negocio, porque van a estar muy líquidos. O sea, los bancos van a tener mucha guita para entrar en ese negocio. Con poca... Es decir, lo que venimos contando al principio, con poca guita para el patrimonio personal o institucional de sociedades comerciales en la Argentina, pueden hacer un desastre en esta Argentina pauperizada. Los negocios Imagínate si vienen de afuera. Bueno, y a ver si vienen de afuera con un par de dólares en el bolsillo. Uno de los grandes negocios financieros de los 90, ¿no? Claro. Todo vuelve. Es que el punto del plan Caputo es ese. Ni siquiera es un plan que beneficia a los de arriba y perjudica a los de abajo. Beneficia a algunos es un saqueo de arriba. rápido. A los que tienen soja, a los que tienen trigo, a los que exportan sin tener que importar. Pero después hay un montón de grandes empresas argentinas que, como sucedió en cada proceso de este tipo, van a quedar a tiro de ser compradas por monedas por empresas extranjeras. Se corre el riesgo de la extranjerización del capital argentino, incluso del capital privado, no solo del capital público. Saquemos una ley de bienes culturales, rápido. Bueno, eso hizo Duhalde en su momento para evitar que se compre Clarín. Pero en su momento, también a principios de los 90, además de la estatización, de la privatización de las empresas estatales, lo que hubo es que había muchas empresas privadas argentinas a las cuales les iba bien hasta la crisis de finales de los 80, que se vendieron por monedas al extranjero. Sí, por monedas y no tanto porque después lo que hacen esas empresas es pasar a hacerse financieras, o sea, cobrar dólares, empezar a jugar en la timba, porque las tasas siguen altísimas, las tasas no las bajaron, porque se supone que si son tan defensores de la libertad de mercado deberían poner tasas reales, no estas inventadas que tienen artificialmente. Ahora igual quedó planchada con una inflación que se va a duplicar, con lo Está cual... bien, por eso, pero igual, digo, no deberían seguir interviniendo ahí, pero bueno, las empresas las venden, se pasan a líquido, a billete y timbean, y la industria nacional desaparece, se plancha. Y lo que no se pueda comprar con... No me quiero poner trágico, pero lo que no se pueda comprar con monedas, se compra a los tiros, ¿eh? La Argentina tiene un caso paradigmático de muchos, que fue el asesinato de José Luis Cabezas. José Luis Cabezas muere en el marco de una guerra comercial entre un correo estadounidense y una empresa de correo de la Argentina, de logística. Esa de correo es bajarle el precio. La Federal Express, patrocinada por Domingo Cavallo, que era ministro. Contra Boca. Contra la empresa de Chabrán, que no quería vender. O sea, no quería vender por moneda su patrimonio, porque, entre otras cosas, tenía socios que eran exalmirantes, ¿no? Digamos, no estoy victimizando a Chabrán, ni mucho menos, ¿no? Digo, era una de malos contra malos, como la de Tarantino. Bueno, el capital nacional insolente. Decía. En esa de malos contra malos terminó asesinado José Luis Cabezas. Entonces, no es que, digo, porque ahí se visualiza claramente el riesgo, además de lo patrimonial, del bolsillo, de las carencias, de la miseria. Cuando se despliega ese plan de negocios voraz, no hay límites. Porque el Estado no está imposibilitado de ponerlos. Es un Estado bobo, lo que decía recién Fer, un Estado bobo en el sentido literal. No puede bueno, esto me hace acordar, perdón Fer, a lo que decía Milei en su momento, que es que él llega a presidente para destruir el Estado desde adentro. Sí. Esa es su misión. Tipo Macanudo. Reivindicaba al Capone. Estuvo en Paraguay, también. te recuerda, ¿no? Reivindicó al Capone diciendo que era un héroe. Sí. Quería cambiar de tema y preguntar sobre la ley ómnibus. Porque hasta ahora vimos la... ¿Tenés la SUBE? Trajiste la SUBE. Vimos como la puntita del iceberg, ¿no? Falta la ley ómnibus para que tengamos tema para ¿Hay charlar. ley ómnibus? No sé, ¿habrá? Porque se dejó de hablar, ¿no? Creo que son 3 combis. Por lo que entendí hasta ahora. Combi 2 Uber. Sí. No, bueno, pero Igual volviendo a lo del Senado de ayer. claro, por eso. Hasta ayer nos parecía imposible que saliera. Claro, eso lo veo. Ahora nos parece muy posible que salga la ley ómnibus como por un tubo. Va a Es salir. que está ganancias, la suba del impuesto país y la movilidad jubilatoria. Esas tres están ahí, en gateras.
Claro, pueden ser Ganancias leyes nosotros, ¿no? sueltas. Ganancia de los trabajadores, no ganancia. Ayer el PRO, mira, para responder esto parcialmente, ayer el PRO tuvo una reunión. Sí. Y en esa reunión discutieron qué hacer con esto, si van a acompañar o no. Cristian Ritondo lleva la voz más amable, ¿no? Con el gobierno. Acompañamos todo, es todo fantástico. Hay un sector del radicalismo que está en esa misma línea, ¿no? Que está en la línea de hay que acompañar todo. Hay un sector del radicalismo que no, que quiere ser más cauto, y hay un sector de Juntos por el Cambio, del PRO, por ejemplo, María Eugenia Vidal, que dice, vamos viendo tema por tema. Y hay un sector, pongámoslo, de Juntos por el Cambio por el negocio, ya que Juntos por el cargo. Juntos por el Cargo, que está negociando en este momento los muchos cargos vacantes que quedan en el Estado para ver si acompañan o no. Hay varios diputados y diputadas. Hay una en Twitter, estaba muy enojada con el tema de los jubilados, que después de eso me parece que se le fue el enojo. Después de ese tweet. Porque Le explicaron. me parece que había 2 o 3 lugares en el PAM y en el ANSES que quedaban pendientes y hay gente suya ahí. Y ya con eso, viste que eso te garantiza que va a haber por lo menos cuidados. Sí. Van a hacer ajustes cuidados. Me dijeron del PAMI que Milei, o a esta altura Franco creo que es más que Milei, pero que no quieren darle a Macri a que lo colonice. Ellos no tienen a quién poner, la verdad que no tienen a quién poner, no tienen idea. PAMI estoy hablando. Y es que eso es el eufemismo que yo estaba usando. Ocaña patrocina uno, que quiere que sea. Uno que antes denunciaba. Uno que antes denunció, pero todavía no se lo convalidan. Entonces, ¿cuál es la versión que hay en la política? Que Ocaña salió muy dura contra el ajuste a los jubilados porque no le convalidan su candidato al PAMI. Estamos hablando de una gobernabilidad de mercado, ¿no? Donde cada lugar todo lo que hablamos en este se espacio es negocia eso, digamos. a cambio de un poco de apoyo. También hay que tener en cuenta eso. ¿Cuánto te aporta Ocaña y qué te aportan los otros que están pujando por Y a Jorge Macri le el aporta. mismo lugar? Por eso. A Jorge Macri le aporta. Bueno. Y ahí lo que puede armar el gobierno de Milei es un puente con Jorge Macri para ordenarle la dificultad que Macri tiene en su legislatura. Es decir, esto que estamos contando, que en general se cuenta poco, digamos, no es nuevo en la política, no lo inventa Milei, no lo inventa Villarroel, es algo, ¿no? Lo que vos llamabas es la política. ¿No? ¿Cuántas notas contando estas cosas? Ahora, el problema es lo que decía Jimé, el sentido, la orientación de este tipo de prácticas, que son tóxicas, ¿no? Son tóxicas, no son buenas prácticas. Bueno, porque establecen el campo fértil para que después venga cualquiera y se lleve la suya. En los 90 ¿no? estas prácticas fueron cosas de todos los días, lo sabemos, y también fue una etapa en la que la política miró con la nuca a la gente. Así terminó. Digo, la década del 90 no terminó todos yendo a Miami y trayendo las orejas ¿cómo se llama? Del ratoncito. Terminó un desastre. Y la política mirando para cualquier lado, sobre todo mirando para ella misma, digamos, ¿no? Y ese es un riesgo que vos estás corriendo hoy. Yo creo, sinceramente, que ayer en el Senado hubo una demostración de aquellos que tratan de emanciparse un poco de esta situación. Sí, denunciar, por lo menos a viva voz. ¿Qué sé yo? Alguien dirá, bueno, pero es puro testimonialismo. Está bien, ¿viste? A veces los testimonios son importantes. Es una línea, es un trazado de línea. Porque si no Veremos parece que cómo todos son lo evoluciona. mismo, ¿viste? A ver, si el testimonio sirve como base para construir en estos 4 años, Seguro. bienvenido sea. Si va a ser el lugar donde se va a recostar el peronismo a que transcurran los 4 años, me parece que la sociedad se los va a cobrar. No, lo que decían un poco es justamente esto que decís vos, que la sociedad se lo va a cobrar. Y en ese caso, ahí sí se puede articular una resistencia de la mano de la sociedad, no solitos sosteniendo una bandera. Y ahí lo que además tenés es como marcaste marcaste bandera en su momento y lo denunciaste antes, podés decir, todos estos transaron con este gobierno que nos está llevando a muchos de todos. esos los vas a necesitar cuando se vuelva a votar, ya lo sabes, ya esa historia la vimos, ya Sí, todos ya los lo traidores sé. se van con tal y después es tu candidato. no pasa nada. Entonces, yo creo que más que construir una resistencia hay que construir una alternativa. Porque si no te quedás quieto en el mismo lugar Está bien, y la está bien, sociedad está bien. ya está cansada de los que están quietos en el mismo lugar desde hace Creo mucho que tiempo. lo que hay que construir es una nueva legitimidad. Ujú, El peronismo Tal atraviesa una crisis de legitimidad. absolutamente. Ha sido una tragedia el gobierno de Alberto Fernández, ha sido una tragedia
para el peronismo lo sucedido, Sí. porque lo desconectó, se armó un Brexit entre los representados históricos por el peronismo y el peronismo. Entonces, reconstruir esa legitimidad obliga a ciertos testimonios, primero, y después consecuencias. O sea, si vos marcaste y después tenés que negociar, pero negociás de una posición de fuerza que te dé identidad. Sí, ¿no? eso se Te licuás en esta... No, eso en es- el 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 grupo que no se Montevideo. quedó quieto es La Nación, vos lo tenías, Nico, ¿no? Que rápidamente a 2 semanas, a una semana menos, a 3 días de gobierno ya sale a pedir la libertad de los genocidas. No. Sí, era un clásico, ¿no? Cada vez que gana un Hitazo, gobierno claro. no peronista, sacan un editorial pidiendo la liberación de los genocidas. Fue hoy, el título es La venganza debe cesar. Lo vamos a estar ampliando en minutitos más en Navarro Qué va. 2023, porque ya son las 10:34. Muy bien, amigos. Tenemos un gran programa por delante, tenemos unas notas muy, pero muy jugosas. Quédense, no se vayan, que ya venimos con todo el equipo de Navarro hasta la 1 acá en el Destape. Gracias, Fer, gracias, Adri, gracias, adiós, Caballero, adiós. Jimé. Señor. Nos reencontramos mañana en el pase. Ustedes no se vayan, que ya venimos con el programa. Un país unido por la radio.